¿Y cómo podemos crear la copia de seguridad en su forma asíncrona? Muy sencillo, vemos que el segundo parámetro tendría que ser el paso de un objeto que actúe como handle para recibir todas las informaciones sobre errores, progresos y también la notificación de que se ha acabado el proceso, de forma que crearemos una clase. Por ejemplo, podemos llamarla backup progress. Y lo que sí que se nos exige es que dicha clase, que puede ser cualquiera que nosotros creemos, implemente la interface de clase SQLite Backup Interface, de forma que marcamos este interface de clase y al confirmarlo vemos que se añaden automáticamente los tres métodos definidos por la interface de clase, es decir, el método que se llamará una vez que se complete la copia de seguridad, el método que se llamará una vez que se haya producido algún tipo de error pasando el código de error y también el que nos informará del progreso de la copia de seguridad y que, por otra parte, pasa por referencia el parámetro cancel de tipo booleano, con lo cual podemos cancelarlo desde aquí en cualquier punto del progreso devolviendo true en el caso de que quisiéramos interrumpir, por ejemplo, el proceso de copia de seguridad al pulsar un botón o cualquier otro elemento de la interfaz de usuario. Nos vamos a limitar, en este caso, en este ejemplo, a implementar solo el método complete. No tenemos por qué implementar todos los métodos definidos por la interfaz de usuario. Y también el de error. Si quisiéramos, por ejemplo, podríamos añadir una etiqueta que vaya mostrando en todo momento el progreso. Y luego simplemente tendríamos que crear lo siguiente: una nueva instancia de tipo backup progress que pasaremos al método de backup y no tenemos por qué pasar el tiempo, podríamos pasar 10, pero como es el parámetro que se toma por defecto, no es necesario. Por supuesto, ya no hace falta este mensaje, puesto que está gestionado por el handle de forma asíncrona, y lo único que vamos a pasarle también a nuestra clase, vamos a poner una propiedad que sea progress de tipo label, de forma que en el progreso diremos que nuestro progress text es igual al porcentaje. Pasamos la base de datos de destino, nuestro handle de tipo backup progress, en el cual hemos implementado la interfaz SQLite Backup Interface. Ahora solo queda indicar a nuestra instancia su propiedad progress es igual a label 2, de forma que sea esta la etiqueta que en la ventana se utilizará para mostrar el progreso de forma asíncrona. Y lo cierto es que es tan rápido que no da tiempo a mostrar la parte que indica el progreso, puesto que este es una base de datos realmente que es muy pequeña. Lo que interesa ver es que efectivamente se ha hecho de forma síncrona
utilizando en este caso un handle, y esta forma de hacer el backup no bloquearía en absoluto lo que es la respuesta de nuestra aplicación.